Vamos a viajar a principios del siglo XVI. En ese momento, dos de los imperios más grandes y poderosos del mundo, el azteca y el inca, se vienen abajo. Y ojo, no hablamos de una decadencia lenta, de años, no. Fue un colapso, un desplome repentino y total. Los responsables, unos pocos cientos de aventureros españoles. Es, sin duda, uno de los sucesos más desconcertantes de toda la historia. Y aquí surge la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿De qué manera un simple puñado de soldados a miles y miles de kilómetros de su casa pudo someter a civilizaciones enteras de millones de personas en menos de 30 años? Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a intentar desentrañar aquí. Para que nos hagamos una idea de lo increíble que fue aquello, solo hay que ver este contraste. Es que es brutal. Por un lado, apenas unos cientos de conquistadores, aventureros y mercenarios con los suministros justos. Y por el otro, imperios gigantescos, superorganizados, con millones de habitantes, ciudades que eran una maravilla y una agricultura avanzadísima. Si lo miras sobre el papel, la conquista parece sencillamente imposible, no hay por dónde cogerlo. Entonces, ¿cómo se ha explicado esto tradicionalmente? Venga, vamos a ver cuáles son las que podríamos llamar las explicaciones de toda la vida. La explicación académica, la estándar, se basa en lo que podríamos llamar una tormenta perfecta de tres factores clave. El primero, y quizá el más importante, las enfermedades devastadoras que llegaron de Europa. El segundo, una estrategia militar muy astuta, la de divide y vencerás, que supo explotar las tensiones que ya existían allí. Y el tercero, claro, la superioridad de la tecnología militar. Y que nadie subestime el primer punto, ¿eh? Enfermedades como la viruela, para las que las poblaciones nativas no tenían absolutamente ninguna defensa, fueron apocalípticas. Se calcula que llegaron a aniquilar hasta un 80% de la población. Una catástrofe demográfica, vamos, sin ningún precedente en la historia de la humanidad. Vale, todo esto es cierto, por supuesto. Pero, ¿y si no contara toda la historia? Porque hay una teoría, mucho más radical, que apunta a que, aunque todos esos factores influyeron, la clave del colapso fue una vulnerabilidad mucho más profunda. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La fuente en la que se basa este análisis lo deja muy claro con esta frase. La debilidad última de estos pueblos era su religión. Fijaos qué potente. Esta idea lo cambia todo, porque el foco ya no está en lo físico, en las armas o los virus, sino en lo psicológico, en la mente. Para poder entender esta teoría, primero tenemos que hacer un esfuerzo e intentar meternos en su cabeza, comprender su cosmovisión, su manera de entender la realidad, porque para ellos la religión no era una parte de la vida, no, era la vida misma. Y en el centro de todo, sosteniéndolo todo, había una creencia fundamental. La idea de que los seres humanos habían sido creados por los dioses con un único propósito, servirles. Hay que tratar de imaginar una existencia que se define por completo por la obediencia y la sumisión a los dioses. Y claro, esta creencia lo moldeaba absolutamente todo, de arriba abajo. Su sociedad era súper jerárquica. Los sacerdotes, por ejemplo, eran el enlace directo con los dioses. Pero aquí viene lo más importante, el pilar que los sostenía todo. El emperador. El emperador no era un simple representante de los dioses. No, el emperador era un dios en la tierra. Su divinidad literal era el centro del universo para millones de personas. Y aquí es donde la historia da un giro de guión brutal. Podemos pensar en una civilización como si fuera un juego, ¿vale? Con unas reglas muy claras. Pero en todo juego siempre hay una regla tan fundamental que ni siquiera se discute. Es algo que simplemente no se puede hacer. A esto lo llamamos el tabú definitivo. Es esa regla sagrada, inviolable, un acto tan impensable, tan fuera de toda lógica que ni siquiera entra dentro de las posibilidades del juego. Es, por así decirlo, el ancla psicológica que mantiene a flote a toda una sociedad. Pues bien, en los imperios azteca e inca, ese tabú definitivo estaba clarísimo. El emperador divino es intocable, no se le puede capturar. Y desde luego no se puede matar a un dios. Es impensable. Para que esta idea se entienda mejor, vamos a traerla a nuestro mundo. ¿Cuál sería el tabú definitivo de nuestra era moderna? Pues muy probablemente sería este. Nunca, bajo ningún concepto, usar armas nucleares. Es esa regla no escrita que más o menos mantiene el equilibrio mundial. Ahora sigamos con la analogía. Imaginemos que llegan 10 extraños. Vienen de fuera, no conocen nuestras reglas, no entienden nuestro mundo. Y por supuesto, no comparten nuestro tabú. Y van y lo hacen. Rompen la regla. El resultado no sería solo la destrucción física, que sería terrible, sino un colapso psicológico a escala global. Nuestra realidad, tal y como la conocemos, sería añicos en un instante. Pues bien, volvamos a la conquista. Los españoles eran esos extraños. No jugaban con las mismas reglas, e hicieron lo que para la mente de aztecas e incas era literalmente impensable. Rompieron el tabú definitivo,
capturaron y mataron a un dios. Y aquí se produce el cortocircuito mental. Hay que intentar seguir su lógica. Premisa 1, el emperador es Dios. Premisa 2, Dios es invencible. Pero de repente llega la realidad impensable. Los españoles han matado al emperador. La única conclusión lógica posible para ellos era que los españoles tenían que ser los nuevos dioses, unos dioses todavía más poderosos. No fue una derrota militar, fue una sustitución divina. Y esto nos lleva a la consecuencia final de todo este proceso, el colapso total e instantáneo del sistema operativo de su civilización. Vamos a usar una metáfora. La cosmovisión de una cultura, ese conjunto de creencias compartidas sobre cómo funciona el mundo, es como el sistema operativo de un ordenador. Es el software fundamental que permite que todo lo demás funcione. Y claro, si destruyas el sistema operativo, el ordenador entero se queda frito. La civilización entera se viene abajo. Al matar al dios emperador, los españoles no solo derrotaron a un ejército, es que borraron los cimientos mismos de su realidad. La gente se quedó psicológicamente a la intemperie, como un ordenador al que le han quitado el software. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión bastante profunda. ¿Puede un sistema de creencias, una religión, ser al mismo tiempo la mayor fortaleza de una civilización, lo que la une y la hace poderosa, y a la vez, en las circunstancias equivocadas, convertirse en su defecto fatal, en su talón de Aquiles?